Vamos a Brasil ahora. Allí la presidenta Dilma Rousseff designó ayer como ministro de Relaciones Institucionales al vicepresidente Michel Temer, quien va a cumplir simultáneamente las dos funciones. Michel Temer es actualmente presidente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, la principal fuerza política dentro de la coalición de gobierno que fue armada por el PT. Su nombramiento se produce en medio de una crisis política entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, y ha sido interpretado como un intento de la presidenta Rousseff de acercar al PMDB, partido al que pertenecen el presidente del Senado, Renan Calheiros, y el de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Al mismo tiempo, la presidenta Rousseff sigue enfrentando fuertes protestas sociales como consecuencia de, sobre todo, los casos de corrupción, diversos casos de corrupción que se han conocido en estos últimos meses, en especial los relativos a Petrobras. ¿Quién empieza? Creo que ¿Antonio? lo importante de Brasil en estos días es atender a la protesta popular que sigue creciendo. Este próximo domingo va a haber la segunda manifestación masiva en todo Brasil, donde millones de personas salen a la calle, como salieron a mediados de marzo, salen a la calle a protestar por una crisis que es triple. Es una crisis económica, porque la situación económica en Brasil está muy mal, no pueden mantener los beneficios sociales, no pueden pagar las jubilaciones que habían prometido, no pueden seguir con esos programas como Bolsa Familia, todo ese tipo de programas de la manera en que venían, no pueden seguir subsidiando alimentos, no pueden seguir subsidiando la energía, no pueden seguir haciendo todo lo que la bonanza permitió hacer en los últimos 10 años. Y se encuentran con que Brasil no tiene todavía bases sólidas de crecimiento que puedan sustentar ese mayor gasto que se ha creado. Esa es la crisis que tienen hoy, el ajuste que Dilma Rousseff ha hecho. Pero a esa crisis económica se la juntan dos crisis más. Una crisis política que obliga a Dilma Rousseff a conseguir votos en el Congreso creando ministerios. Brasil es un país que tiene 39 ministerios, decía Emiliano recién, se nombró un nuevo ministro. Esta vez probablemente como ya ejerce otro cargo sin crear otro ministerio, pero cada voto en el Congreso supone creación de nuevos ministerios, porque no tiene respaldo y Brasil está además dividido en una multitud de pequeños partidos políticos que la presidenta necesita para gobernar. Y por último, y en tercer lugar, una crisis ética que es la que también en este momento promueve la indignación de la gente. Es decir, el escándalo de Petrobras, un escándalo que viene del año 2006 y que viene de la época en que la presidenta de Petrobras era Dilma Rousseff. Por eso hay que entender también la indignación y la irritación que hay con esta presidenta, porque el escándalo viene del 2006, cuando Petrobras compró una empresa en Estados Unidos y se supo que había pagado sobornos millonarios. A partir de allí la investigación ha ido demostrando una larga cadena de corrupción que incluye el mensalao de Lula, bueno, en fin, todo un deterioro de la imagen del Partido de los Trabajadores y del gobierno brasilero, que bueno, es lo que la gente hoy, tanto la gente que la votó a Dilma en octubre, como la gente que no la votó, protesta y se queja hoy en las calles de Brasil. Cambiamos un poco el orden del debate. Sigue ahora Fernando. Sí, yo creo que es una situación muy seria. Perdón. Creo que es una situación muy seria. Yo cuando lo escuchaba a Antonio, parecía también una descripción de la crisis en España, por ejemplo, ¿no? En la que hay una olla destapada de corrupción permanente, con un desfile permanente de gente por los juzgados, con plata escondida en Andorra, con cajas negras que... Pero el tema es Brasil. No, está bien. Estoy poniendo un ejemplo de cómo determinado tipo de funcionamiento de esas bonanzas a las que se refería Antonio terminan provocando determinado tipo de situaciones, cosa que por suerte en el Uruguay no ha acontecido. Pero supongo que no es casualidad, Fernando, que elegiste España, donde el gobierno tiene un signo político bien distinto al de Brasil. No lo hago por eso, sino por las similitudes, porque no lo hago por eso, sino por las similitudes, porque realmente hay una crisis económica, una crisis ética. En España no se pudieron mantener los beneficios, en España hay una crisis de corrupción y hay una crisis ética muy importante, y hay una fragmentación enorme, y hay un más que previsible descalabro electoral de los grandes partidos en las próximas elecciones en España. ¿Con qué habilidad nos ha llevado a hablar de España? Pero no, yo no quiero hablar de España. Yo lo que quiero decir es... típicas habilidades tertulianas. Yo lo que quiero decir es... ¿Ha usado la palabra tertulia? ¿La podemos usar? No, tertuliano. Tertuliano. Yo soy la palabra tertulia, utilicé la palabra tertulianas. Ahí está, pero yo soy discípulo además de aquel teólogo
de la antigüedad, Claro. Tertuliano. Tertuliano. De donde Es una palabra que no se puede registrar, porque Tertuliano fue una persona. Exactamente. La que yo me considero tertuliano porque soy seguidor del teólogo Tertuliano. Como columnista de Simón el Estilita, por ejemplo. Habló el tertuliano Mercader. Exacto. Pero volviendo a Brasil. Yo creo... Volviendo a Brasil. Cristiano polémico por eso lo Le sabe, cuesta ¿no? concentrarse. No, volviendo a Brasil, yo creo que de todas maneras me parece que la apuesta que está haciendo el gobierno brasileño es tratar de manejar esa crisis que, como bien decía Antonio, viene de tiempo atrás y que es múltiple, de la manera más institucional posible y con los menores costos de desbordes posibles, porque hemos visto como en otros países en los cuales también confluyen esos problemas, como por ejemplo Argentina, o Sí, por ejemplo o Venezuela. o Venezuela, era el otro país que iba a mencionar. Que donde las manifestaciones se reprimen a balazos, cosa que exactamente. no ocurre en Brasil. Exacto. Eso Exactamente. pasa siempre, interrumpe. Entonces, no me dejan hablar de Brasil, no sé si son... Ahora creo querés hablar de que Brasil. no es bueno, pensar en un escenario en el cual la derrota política, más allá de lo que pase desde el punto de vista electoral, de Dilma Rousseff y de su coalición de gobierno, implique alteraciones institucionales. Eso se puede garantizar no solamente con la responsabilidad del gobierno, sino también con la responsabilidad de la oposición y con la responsabilidad incluso de los gobiernos de la región, no apoyando al gobierno de Dilma Rousseff, sino apoyando un proceso institucional. Carlos Ramela. Sí, yo comparto plenamente la visión que se dio de Brasil. Creo que el final de la crisis de Brasil todavía no está cerca. Es muy preocupante, pero le voy a dar otro enfoque al tema. Durante décadas en esta región, cuando gobernaban gobiernos centro-izquierda, centro-derecha, hubo cierta izquierda que se levantó como la defensora de la moral pública y tenían el monopolio de la honradez. Todos los que no participaban de esa izquierda eran ladrones y corruptos necesariamente. Se cometió el error de creer que la corrupción es un problema de partidos, cuando la corrupción es un problema de personas, de culturas, de costumbres. Y esta realidad de hoy, de América Latina, yo me acuerdo siempre cuando el hoy fallecido Gargano decía, ahora sí tenemos una especie de América Latina iluminada, gobernada por gobiernos progresistas y vendrá el gran cambio. Bueno, lo que resultó es que todos esos gobiernos progresistas, salvo el uruguayo, vamos a decirlo claramente, Venezuela, Argentina, Brasil, están mal porque cambió el viento de cola. Chile Bueno, lamentablemente también Chile habrá caído en la redada. Cambió, ¿no? porque cayó el viento de cola, porque vienen problemas, pero cayeron porque entraron en el espiral de corrupción más salvaje y duro que se recuerde. No hay, por supuesto que Pérez en Venezuela era un gran corrupto, pero Chávez y Maduro no le quedaron atrás. Y en Brasil, lo que robó Lula, ex sindicalista y Partido de Trabajadores, cuyo hijo Lulinha está hoy en la lista de latifundistas mayores del mundo, es una cosa vergonzosa. Lo que pasó ¿Tú estás en diciendo Chile, que Lula robó? el hijo de Lula es una de las personas más millonarias del mundo hoy, y que yo sepa, el hijo de Lula no tiene ninguna condición especial que le haga ganar fortunas, salvo ser hijo de Lula. Es como el hijo de Bachelet, ¿no? Bueno, el hijo de Bachelet está en un camino parecido. En la Argentina tenemos a los Kirchner. O Hay muchos hijos. Toda la realidad del progresismo, en América Latina, lo mismo debe estar pasando, pero no tengo datos seguramente, en Ecuador y demás. Todo el progresismo de América Latina, salvo Uruguay, que es un país con distintas costumbres, termina en un escándalo de corrupción absoluto. Esto demuestra, reitero, que los que siempre se creyeron que tenían el patrimonio de la virtud y que eran los honrados por definición, se equivocaron. La honradez no es un problema de Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional o de otras cosas. La honradez es un problema de personas, de costumbres, de estilos. Y por suerte Uruguay lo demuestra.
¿Han habido episodios de corrupción? Los han habido, por supuesto. ¿Los podrán haber en este último gobierno del Frente o el que se inicia? Quizás también. Pero nadie puede decir que los gobiernos uruguayos de ningún partido político son corruptos por definición. Esteban, ¿tú por dónde vas? ¿Por esto último que señalaba Carlos o volvés a Brasil Yo voy a estrictamente volver como a tema? Brasil y reflexionar más en general a partir de Brasil. A mí la situación de Brasil y de otros gobiernos progresistas o de origen progresista, porque las cosas una cosa es cómo comienza y otra cosa es cómo termina, porque en política lo que hemos aprendido todo es que todo termina. Es decir, todo cambia. Los sistemas eternos ya no se sostienen en ningún lado. A mí me duele mucho. Me duele políticamente porque crisis económicas puede haber, porque consecuencias sociales de la crisis económica puede haber, pero el elemento detonante en Brasil es el elemento de la corrupción. Y el elemento de la corrupción es una gran derrota política, una gran derrota ideológica y una gran derrota moral para la izquierda. No nos podemos esconder detrás de esos problemas. A mí en algunos países, y yo lo he dicho públicamente antes que lo dijera el gobierno, una de las cosas que me gusta de esta tertulia hecha a esta altura es que estamos arriba del Palacio de Gobierno, ¿no? Eso nos da la posibilidad de mirar también eso desde arriba. No sabemos quién controla a quién. Exactamente. No, a nosotros no nos controlan y el gobierno no se va a dejar controlar. No, pero es una ubicación privilegiada. Privilegiada. ¿Sí? Vamos a seguir muy de cerca lo que ocurre ahí en la torre ejecutiva. Estemos del otro lado, voy a contar porque de esa ventana del otro lado yo conocí Montevideo a los 8 años, así que me trae claro, un la recuerdo historia de Esteban en Uruguay está muy asociada al Plaza, a lo que fue el Victoria Plaza Hotel. A mi viejo trabajando acá. Entonces, yo quiero decir que todas las fuerzas políticas, coincido con Carlos en una cosa, el Uruguay tiene una cultura política que se basa en los partidos, no en las personas solamente. Es decir, no estamos nadie libre de corrupción, nadie. Una de las cosas que hay que saber es que el poder es maravilloso en un sentido, porque permite hacer cosas. La política sin hacer cosas es propaganda, es otra cosa, pero también es una enorme tentación que puede hacer algo tremendo, cambiar tu propia esencia, cambiar tu propia identidad. Y yo creo que lo que ha pasado en Brasil, y si no lo resuelven, eso no se arregla con medidas institucionales, legales, si no van a un sinceramiento brutal, donde lo que vuelven a recuperar es determinados paradigmas, no es contraposición, sino paradigmas que son valores que otras culturas también tienen. Es decir, este Papa, por ejemplo, lo que ha introducido en la Iglesia Católica es nuevamente como un paradigma central, la moralidad. La moralidad en todos los sentidos. No hay un Vaticano para la religión y un Vaticano para las finanzas. Hay una sola religión. Y yo digo que nosotros, en el caso la religión de Brasil, es el opio de los pueblos. Sí, lo dijimos, ¿cómo no? Y yo ahora lo he repensado. Ahora. No Antonio, para los que nos están escuchando y no viendo, Antonio pone cara de sorpresa con lo que acaba de escuchar de Esteban, ¿no? No, porque Ahora todos saben. Ahora es papista. No soy. Siempre fui papista yo. Antes era más papista todavía. Serás papista hasta el último día de tu vida. De otros papas. Soy más laico. Y ser más laico no es ser más antirreligioso. Ser más laico es tener una visión mucho más comprensiva. Lo que no soy laico es sobre que la corrupción puede destruir cualquier proyecto de cualquier tipo. Bueno, digo, yo planteaba el tema de Brasil porque me parece que es importante en muchos aspectos, pero es importante para el Uruguay. Y no quisiera centrarme exclusivamente en el tema corrupción porque es una de las aristas del problema, pero no es el único problema. Está el problema económico y nos pega, porque Brasil es uno de nuestros grandes compradores, pero además es competidor de Uruguay en productos básicos, compite con nosotros, por lo menos en mercado de carnes y en otras cosas. Entonces, cuando Brasil devalúa, como ha devaluado ferozmente, nos está afectando. Cuando Brasil compite en los mercados internacionales con precios más bajos que los nuestros, nos está afectando. Y la situación en Brasil, desde todo punto de vista, tiene una influencia muy importante en el Uruguay, por eso hay que mirarlo. En un país como el nuestro, que curiosamente siempre estamos preocupados con lo que pasa en Argentina, y de Brasil sabemos muy poco. Cuando Emiliano decía recién que habían cambiado un ministro ayer en Brasil, yo creo que casi ninguno lo sabía, yo no lo sabía. Yo sabía. Vivimos como a espaldas de Brasil. Sin embargo,
va a tener una gran influencia. Y ojo, no solo por el tema corrupción, está el gravísimo tema de la situación económica que se deteriora y donde el Estado, que ha crecido enormemente en estos años de Partido de los Trabajadores, de Lula y de Dilma, el Estado brasilero se ha convertido en un monstruo mucho más grande de lo que era, las decenas de miles de empleados públicos, las prerrogativas de los empleados públicos que ganan muchísimo más que cualquier empleado privado, lo que en Brasil llaman los marajás. El marajá es el empleado público que goza de 1000 privilegios, esos privilegios que han aumentado enormemente y que Brasil no puede pagar hoy el ciudadano brasilero con sus impuestos ese Estado. O sea que está el tema económico que nos va a pesar y nos va a doler y nos va a lastimar en algún momento, y está el tema político de un país que, a diferencia del nuestro, en lugar de tener 3 o 4 partidos más o menos constituidos con tradición, con sus emblemas, con sus figuras, con su doctrina, tiene una multitud de pequeños partidos que cambian, que mutan continuamente, que se asocian con el gobierno, que cambian de signo, que no respetan ciertas formas, lo que obliga a todo presidente que llega a hacer una especie de constelación de pequeños partidos para poder gobernar. Intervenciones brevísimas. Brevísima. Una reflexión final. A propósito del tema del progresismo y lo que se planteaba hoy, ¿no? Yo creo que ha habido durante los últimos 20 años en el mundo una especie de contrabando de banderas, por decirlo de alguna forma, ¿no? En el cual aparecen partidos que se llaman socialistas o de los trabajadores o progresistas o movimientos progresistas, que en realidad son cualquier cosa menos eso. Es decir, no tienen ni principios políticos, filosóficos o éticos que amparen esas definiciones, ni llevan adelante prácticas políticas acordes con eso. Entonces, ¿con qué se encuentra una parte importante de la población, de la ciudadanía que se siente de izquierda y progresista, como es mi caso? Con que le han afanado las banderas. Le han dicho, la izquierda soy yo. Esto es el socialismo ahora, el socialismo del siglo XXI. ¿Y quién me lo dice a mí? El chavismo. ¿Y quién me lo dice a mí? Venezuela. Te estás refiriendo a Venezuela. Exactamente. Interesante. Sí, sí. Lo que quiero decir para terminar es que... Pero también tu observación conduce a una advertencia, ¿no? Ojo con los alineamientos automáticos. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. El socialismo del siglo XXI de Venezuela no es socialismo. Por supuesto que conduce a una... Yo creo que más que una advertencia, a una reflexión. Me parece que los alineamientos automáticos siempre han sido, desde el siglo XIX, han sido dramáticos para la humanidad. Miremos lo que pasó en Europa en el siglo XIX, miremos lo que pasó en Europa en el siglo XX, tanto de un lado como del otro. ¿Cerramos el tema? El tema que plantea Fernando es muy interesante, pero requeriría un programa entero seguramente, pero parte un poco de esa realidad de los alineamientos automáticos, ¿no? Porque acá subía Chávez y decía socialismo y todos decían... No, hasta el día de hoy hubo una manifestación en 18 de julio, el otro día. Salió el gobierno uruguayo a apoyar a Maduro por 18 de julio y cosas. Bueno, Cristina acá era una especie de diosa. Se subió en aquel tren de los polos libres que hizo un solo viaje en su historia y paró por la mitad. Pero para terminar, yo quiero volver a un tema que me preocupa mucho y es la corrupción como cultura. Porque el problema brasilero, el problema venezolano y el problema argentino, Uruguay, repito, no estamos en ese grado, estamos muy lejos. No es un tema de corrupción en la clase política. Es un tema de corrupción en la sociedad toda. Los empresarios son tanto o más corruptos que los políticos, porque no puede haber político corrupto si no hay del otro lado alguien que le pide la coima. O sea, hay un sistema corrupto y esos sistemas corruptos terminan en estos desastres. Por eso Uruguay, y esto sí es una advertencia, tiene que hacer lo que sea para preservar su tradición de un país razonablemente honesto. No quiere decir que no haya casos aislados de corrupción. Tenemos que valorar que todavía acá hay otros códigos. Yo cuando participo como empresario, que soy aparte profesional en algunos congresos, me doy la cabeza contra la pared cuando escucho a mis pares decir, lo que pasa, Ramela, es que si en Brasil no coimás, no trabajás, tenés que irte. Yo no puedo mantener abierta mi fábrica si no le doy plata al prefecto, al diputado. Bueno, entonces esas realidades que en alguna parte de este mundo de América Latina son ciertas al día de hoy, son las que nos tienen que poner muy atentos de que eso no se puede dar en un país como el nuestro, porque sí, ahí entraríamos en una espiral peligrosísima. Ahora sí, la última, Esteban. Yo creo que en este nuevo ciclo
tenemos que hacer un esfuerzo nosotros, sobre todo los jueves, para por lo menos ponernos un tema que salga de la coyuntura. Es decir, que nos permita reflexionar. Estamos lejos de las elecciones, todos esperamos. No estamos cerca. No, pero estas son otras. ¿Cómo otras? Nosotros nos dedicamos a las nacionales. Tenemos las municipales, 19 departamentos. 10. ¿Pero tú, Eh, ¿Cómo 10? 10 de mayo. Por eso estamos al lado. Bueno, pero eso- Entonces, 19 departamentos. redondeando. Nosotros nos dedicamos a las nacionales. No, y esas no, no son nos vamos premios. a olvidar de las municipales. No, 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 qué espíritu combativo. no, Yo quiero dejar planteada esa inquietud. Está Y bien. por último, sobre este tema, quiero decir que efectivamente el problema grave es que la corrupción, terminado el mundo de las confrontaciones globales, que en cierta medida le daba un sentido épico a la lucha política, incluido en el Uruguay, con grandes tragedias, ¿no? Porque la Guerra Fría la sufrimos de manera terrible también. El derrumbe de eso también ha generado que vale todo. Que vale todo en el mundo político, que vale todo en el mundo económico. Pero el problema es por dónde empezar. Y hay que empezar por arriba, siempre. Porque es cierto que hay sociedades que efectivamente han creado ese clima de que para disimular un elefante lo llenan de elefantito de todo tamaño. Y ese sistema nosotros lo tenemos que tomar como ejemplo para prevenirnos, pero siempre hay que mirar hacia arriba, porque los problemas de ese tipo, el pescado se pudre por la cabeza. Faltan 2 minutos para las 10 de la mañana. Le doy paso a Ariel Gómez en Estudios Centrales y luego volvemos para un final muy corto desde acá.